¿Cómo usar una cinta métrica para colocar electrodos siguiendo el sistema 10-20? Vamos a identificar 4 puntos de referencia anatómicos, comenzando con el mesian que se encuentra en la base de la nariz, siguiendo con el inion que es la protuberancia occipital y los puntos preoculares que se encuentran enfrente de cada oreja. Para comenzar, vamos a medir la línea media que se encuentra desde el mesian hasta el inion. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y medir desde el mesian hasta el inion, que es 30 centímetros. De ahí vamos a marcar la mitad de esos 2 puntos, que es 15 centímetros. Para marcar CZ. Seguimos con nuestros 10 y 20% de nuestra medida original. Comenzando en el mesian, vamos a medir el 10% de 30 centímetros, que es 3 centímetros, para marcar FPZ. De ahí movemos la cinta métrica a FPZ y vamos a marcar el 20% de 30 centímetros, que es 6 centímetros, para marcar FZ. De ahí seguimos con el 20% para seguir marcando. CZ, que es 12 centímetros. PZ, que es 18 centímetros. Y OZ, que es 24 centímetros. Vamos a seguir con la línea transversa que se encuentra entre los 2 puntos preoculares. Medimos la distancia entre estos 2 puntos. Que es 36 centímetros. De ahí marcamos la mitad, que es 18 centímetros. Comenzamos en el punto preocular izquierdo y marcamos el 10% de 36, que es 3.6, para marcar T3. De ahí movemos la cinta métrica a T3 y seguimos con el 20% de 36, que es 7.2, para marcar C3. CZ. C4 y T4. Seguimos con la línea circunferencial, que mide la distancia total alrededor de la cabeza. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y tomar la medida alrededor de la cabeza, que es 53 centímetros.
De ahí tenemos que encontrar la mitad de la frente. Para encontrar la mitad de la frente, vamos a usar la nariz y marcar la mitad de la frente en medio de FPZ. Vamos a usar el 10% de 53 centímetros, que es 5.3, y colocar esa medida sobre la mitad de la frente para marcar FP2 y FP1. Seguimos en FP1 y marcamos el 10% de 53 centímetros, que es 5.3 centímetros, para marcar F7. Seguimos con T3. Usando el 10%, que es 5.3, para marcar T5. Y vamos a terminar con O1. Después comenzamos en FP2 y hacemos lo mismo, usando el 10% de 53 centímetros, que es 5.3 centímetros, para marcar F8, T4, T6 y O2. Ahora vamos a marcar la línea transversa frontal, que se encuentra de F7 a F8. Para la línea transversa frontal usamos el 25% de la medida total para medir el espacio entre los electrodos. Medimos de F7 a F8, que es 22 centímetros. De ahí marcamos la mitad, que es 11 centímetros, para agarrar FZ. De ahí vamos a agarrar la mitad de 11, que es 5.5 centímetros, para marcar F3. Hacemos lo mismo en el otro lado. Agarramos la mitad, aumentamos 5.5 para agarrar 16.5, que es F4. Seguimos con la línea transversa parietal, que se encuentra de T5 a T6. Y
La línea transversa parietal es igual que la línea transversa frontal, en que usamos el 25% de la medida total para medir el espacio entre los electrodos. Vamos a comenzar midiendo desde T5 a T6. Es 24 centímetros. De ahí marcamos el punto en medio, que es 12 centímetros, para marcar PZ. De ahí agarramos la mitad de 12 centímetros, que es 6 centímetros, que es P3. Y la mitad de 12 a 24 centímetros, que es 18 centímetros, para marcar P4. Seguimos con la línea parasigital izquierda, que se encuentra de FP1 a O1. Para esta línea también usamos el 25% de la medida total. Vamos a medir de FP1 a O1, que es 22 centímetros, y vamos a encontrar la medida en medio, que es 11 centímetros, y la vamos a marcar para agarrar C3. De ahí buscamos la mitad de 11 centímetros, que es 5.5, para marcar F3. Hacemos lo mismo y aumentamos 5.5 a 11 para agarrar 16.5 para marcar P3. Vamos a terminar con la línea parasagital derecha, que se encuentra desde FP2 a O2. Igual que mano izquierda, vamos a tomar la medida total, que es 22 centímetros. Y marcar la mitad de esa medida, que es 11 centímetros, para agarrar C4. De ahí agarramos la mitad de 11, que es 5.5 centímetros, para agarrar F4. Y para terminar, aumentamos 5 más de 11 para agarrar 16.5 para agarrar P4. Y ese es el sistema 10-20.